8 de noviembre, por primera vez en la historia, la Organización de Estados Americanos tendrá una misión de observación en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los tipos de votación, el financiamiento de las campañas y el registro electoral son objeto de evaluación por parte del organismo. La misión estará liderada por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Las reiteradas denuncias del candidato republicano Donald Trump sobre un posible fraude y sus amenazas de no reconocer los resultados si no lo favorecen, hacen que la visita de la OEA tenga todavía más relevancia en unos comicios que podrían ser muy cerrados. 40 especialistas internacionales conforman el grupo de la Organización de Estados Americanos, que estará presente en las elecciones del 8 de noviembre, en las que se elegirá al próximo ocupante de la Casa Blanca. Nunca antes el organismo había participado en unos comicios en Estados Unidos, aunque en los últimos 50 años esa nación ha financiado la evaluación de votaciones en otros países. Aunque la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa anteriormente ya había revisado el proceso en ese país, lo volverá a hacer este año. Los expertos estarán desplegados en los estados de Columbia, California, Kansas, Colorado, Iowa, Minnesota, Nueva York, Nebraska, Maryland, Rhode Island, Wisconsin y Montana. Entre los aspectos que se inspeccionarán se incluye la tecnología que se empleará en los sufragios, así como la participación de los medios de comunicación, los diferentes votos y el registro de los participantes. Poco se habla sobre trampas en el sistema electoral en Estados Unidos. De hecho, es considerado como uno de los más confiables del mundo. Pero en esta oportunidad, el candidato republicano Donald Trump ha generado dudas en medio de sus seguidores. Más de 1,8 millones de personas muertas. Ahora están inscritas como votantes. Eso es maravilloso. Bueno, si van a votar por mí, lo pensaremos, ¿no? Pero presiento que no votarán por mí. Hasta el punto de crear incertidumbre en el reconocimiento de los resultados. Quiero prometer a todos mis electores y a todos los estadounidenses que aceptaré totalmente los resultados de esta grandiosa e histórica elección presidencial si soy el ganador. Declaraciones que resultaron indignantes para los demócratas. Los votantes deciden quién gana y quién pierde. Punto y final de la historia. Y cuando un candidato presidencial amenaza con ignorar nuestras voces y rechazar el resultado de esta elección, él está amenazando la idea de Estados Unidos en sí misma. Y nosotros no podemos permitir eso. Tú no mantienes la democracia de Estados Unidos en suspenso. A pesar de esto, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, ha reiterado que su asistencia no es una respuesta a las declaraciones de Trump, sino un paso importante para garantizar el respeto a la democracia en la región. En NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Vamos a saludar en Washington a Laura Chinchilla, quien fue presidenta de Costa Rica y quien es actualmente la jefa de la primera misión de observación electoral de la OEA en Estados Unidos. Presidenta Chinchilla, buenos días y bienvenida a la mañana de NTN 24. Muy buenos días a todos, un gusto acompañarles esta mañana. Presidenta, ¿cuál fue la razón para que por primera vez Estados Unidos invitara a la Organización de Estados Americanos a observar las elecciones presidenciales? Y se lo pregunto porque Estados Unidos es un país que ha tenido un papel central al momento de financiar misiones en los comicios de países en América Latina, pero no había permitido que la OEA las realizara en su propio territorio. Bueno, efectivamente fue un gesto muy importante, tanto para la OEA como para el mismo sistema político norteamericano, porque por un lado valida con más fuerza la posición que Estados Unidos ha estado predicando en la región en favor de la democracia y en favor de los procesos electorales. Con este gesto, al Estados Unidos decir, ya no solamente predico, sino que yo también me abro a la observación de la OEA, pues está de nuevo hablando con el ejemplo. Y lo segundo es que esto refleja una confianza en la solidez de las misiones de observación de la OEA, que ya acumulan más de 50 años, que han observado más de 240 procesos en más de 25 países. Ahora, expresidenta, los estados en los que estará la OEA específicamente serán en los que podrían ser claves para estos comicios.
Bueno, vamos a ver. En primer término, ninguna observación electoral abarca todos los recintos electorales. En ningún país lo hacemos. Hay que escoger una muestra de jurisdicciones. En el caso de Estados Unidos, escogimos 12 estados a donde estamos desplegando más de 40 observadores y los escogimos sobre la base de la ubicación geográfica, sobre la base de la adscripción partidaria que históricamente han tenido, y tenemos algunos de esos estados que son estados definitorios que llaman los swing states o los estados morados, que generalmente es a donde se concentra la atención desde el punto de vista, digamos, de la competencia electoral. Tenemos de manera que algunos de esos estados, y como les señalo, son en total 12 los que vamos a estar observando, más 2 que hemos visitado en las etapas previas. Ahora, ustedes comenzaron hace algunos días las visitas de observación en Estados Unidos. ¿Qué han encontrado hasta ahora? Hasta ahora hemos encontrado muchas cosas. La pura verdad, este es un país con un sistema electoral sumamente particular, muy excepcional, no solo frente a la forma en que organizamos las elecciones en nuestro propio hemisferio, sino también frente a muchas experiencias que existen en el mundo. ¿Por qué razón? Porque la característica principal es que es un sistema sumamente descentralizado. Aquí es como si aconteciesen 50 elecciones de 50 países distintos al mismo tiempo. Cada estado tiene su propia forma de organizar el proceso electoral, y a veces dentro de los mismos estados encontramos que los condados también tienen sus particularidades. De manera que parte de lo que vamos a poner de relieve en nuestra observación y en nuestro informe es la diversidad de modalidades de voto que existen en Estados Unidos, y vamos a estar contrastando experiencias. Ahora, habiendo dicho eso, una de las particularidades que tiene este país es el voto temprano, el voto anticipado. Hay algunos estados que están votando desde hace más de 30 días, hace más de un mes. Ya hemos ido a observar algunos de estos sitios y de momento el proceso está fluyendo con gran normalidad. Hay algunas denuncias que se han presentado tanto de parte de republicanos como por parte de demócratas o de organizaciones de la sociedad civil ante las autoridades competentes, pero esas denuncias se enmarcan hasta el momento dentro de lo que han sido los parámetros tradicionales de este proceso. El papel de la observación electoral podría ser clave, sin duda, en estos comicios cuya campaña ha sido atípica. El propio candidato republicano ha cuestionado el sistema electoral y se ha negado a decir si reconocerá o no los resultados. ¿Cómo se están preparando para llevar a cabo esta misión? Los expertos nuestros son personas de una gran experiencia, y aun cuando sea nuestra primera misión de observación en este país, entienden perfectamente lo que constituyen los parámetros fundamentales para poder calificar cualquier proceso electoral. Básicamente tiene que ver con que hayan garantías de acceso a las personas para la emisión del voto, con que haya condiciones de competitividad entre los actores que participan, con que se pueda verificar debidamente y escrutar el resultado electoral. Sobre la base de esos parámetros estaremos emitiendo nuestro informe. Obviamente yo no puedo adelantar los criterios, pero lo que sí puedo señalarle frente a algunas de las denuncias que uno de los candidatos ha formulado es que hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna evidencia concreta que haga presumir que los resultados electorales en un sistema como el norteamericano se puedan cambiar frente a la voluntad que expresan los ciudadanos en las urnas. Pareciera que el sistema no se presta para ello, por la misma naturaleza descentralizada que el mismo tiene y por una serie de factores sobre los cuales nos estaremos refiriendo una vez pasado el día de las elecciones. Es decir, Presidenta, ¿no es posible un fraude tal como lo ha señalado Donald Trump a lo largo de esta campaña? Miren, de nuevo, hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna evidencia de que algo así esté ocurriendo. Hemos ya entrevistado
a muchos oficiales a cargo de los procesos electorales en algunos de los estados. Algunos de esos estados, la mayoría de los estados de la Unión, están en manos en este momento de gobernadores republicanos, y aún en algunos de esos estados a donde hemos acudido, nos dicen que todo se está dando con una gran normalidad. Pero además quiero volver a subrayar lo siguiente. Aquí cada estado, y en algunos casos cada condado, son los responsables de organizar su elección. Participan en este proceso en consecuencia miles de personas, y muchas de estas personas son gente de los mismos partidos políticos que se hacen presentes en toda la etapa del proceso, siendo garantes de que no vaya a haber ningún problema. Aparte de eso, se suman muchos ciudadanos de la sociedad civil y los medios de comunicación que están presentes en muchas de las fases. Por ejemplo, en la certificación de las máquinas que se van a utilizar, los procesos de certificación son públicos y se hacen en muchas ocasiones, de manera que puede acudir cualquiera. Es muy difícil, en consecuencia, al no tener un sistema centralizado como en nuestros países, al no existir autoridades nacionales que controlen el proceso, hacer una cosa tan descentralizada con la participación de tantos miles de personas, es muy difícil tan solo imaginar que pueda haber una mente central capaz de dictar, digamos, los parámetros para alterar un proceso electoral de esta naturaleza. Y en este contexto de tensión, ¿qué podría pasar si, como sugieren las encuestas, el resultado final es muy apretado? Bueno, lo importante no está en mí, y ustedes tienen que comprender, especular por la función que estoy cumpliendo sobre cómo uno u otro resultado, cualquier resultado, pueda impactar escenarios internacionales. Aquí lo importante es que desde el punto de vista de nuestra misión podamos culminar la misma de la manera más rigurosa posible, y poder pues abonar a lo que va a ser un proceso de reflexión posterior, decir las elecciones en este país estuvieron regidas por los parámetros que corresponden, y yo creo que vamos a poder en ese sentido brindar un criterio lo más riguroso posible, con un breve informe que estaremos rindiendo al día siguiente de las elecciones, y posteriormente ya con un informe muchísimo más detallado sobre el proceso electoral. Pues Laura Chinchilla, quien fue presidenta de Costa Rica, actualmente es la jefa de la primera misión de observación electoral de la OEA en Estados Unidos. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo para atendernos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted en Washington. Ha sido un gusto, gracias a ustedes.